Quiero que abra por allá su Biblia en Nehemías capítulo 1 y quiero invitarle especialmente, vamos a leer solamente una porción de Nehemías, no todo Nehemías, pero yo quiero empezar tomando el tema de la clamor en Nehemías, ¿cierto? Hay muchos textos bíblicos que hablan de clamor, pero vamos a mirar un poquito acerca de Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 11. Hace 8 días tuvimos este texto bíblico, pero quiero rescatar otras cosas interesantes que Nehemías hizo para clamor y cual el clamor trajo como consecuencia un éxito. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, dice: cuando oí estas palabras, diga conmigo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuánto tiempo? Día y noche por los hijos de Israel y sus siervos, y te confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, gloria a Dios. Bueno, y quiero hablar un tema que se llama una sana preocupación. Una sana preocupación, lo he titulado de esa manera, porque ¿cuántos de ustedes saben que a veces malinterpretamos un poco el tema de la preocupación? Algunos textos bíblicos, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cierto? Con toda oración y ruego, ¿cierto? Eso lo dice Filipenses capítulo 4. Pero es que hay dos tipos de preocupación, mis amados hermanos, y las cuales tenemos que aprender a diferenciar. Hay una preocupación de la cual la Biblia nos dice que no debemos ponerle mucha atención, que no debemos andar en esa preocupación, y es la preocupación por las cosas que añadiduras, la llamamos añadiduras. ¿Me hago entender? Entonces, las añadiduras, bien como dice Mateo capítulo 6, ¿acuerdan que Mateo capítulo 6, el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña trajo a colación un tema donde dice él en Mateo 6:24, dice que mucha gente que no conoce a Cristo se preocupa por las cosas materiales, se preocupan por el vestir, se preocupan por el comer, se preocupan por el diario vivir, por las cosas materialmente hablando. Pero cuando Cristo dice esta palabra, dice: pero no ustedes así, ustedes no tienen por qué preocuparse por lo material, ¿cierto? Porque donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón, ¿cierto? Y entonces esa es la gran diferencia. Las personas del mundo, las que no tienen a Cristo en su corazón, se preocupan demasiado por lo material, se preocupan por el trabajo, se preocupan por el paseo, se preocupan por las vacaciones, se preocupan por cosas que son añadidura. Diga conmigo: añadidura. Y eso es lo que Dios no quiere que tú te preocupes, por el sustento diario. Entonces Jesús relataba una historia acerca de cómo las aves de los cielos no siembran, no ciegan, ¿cierto? Y no guardan en graneros, pero sin embargo ellas no se preocupan por lo que han de comer ese día, porque ellos saben perfectamente que van a encontrar su grano, van a comer, ¿cierto? Y dice: ¿por qué? Porque Dios se preocupa por las aves. Y luego dice: y miren los campos, las flores del campo, que con tanta belleza Dios las viste, ni aún Salomón con toda su pompa se vistió como ellos. Dice: y no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe.
Wow, y entonces dice ahí, la gente que no tiene a Cristo en el corazón se preocupa por esas cosas, pero ustedes deben preocuparse solo por una cosa. Y entonces Mateo 6:33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán, ¿qué? Añadidas. Entonces sí hay una preocupación, mi amado hermano. Hay una preocupación por la cual todo el pueblo de Dios sí tiene que estar pendiente, y es la sana preocupación. ¿Y en qué consiste esa sana preocupación? La vemos relatada precisamente aquí en el pasaje de Nehemías capítulo 1. Vuelvo otra vez al pasaje bíblico, mi amado hermano, de capítulo 1 de Nehemías. Y quiero hablar un poco de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Porque a veces leemos la Biblia, pero no sabemos quién es el que está hablando. Pues resulta, mis amados hermanos, que Nehemías fue un gran líder y un gran hombre de Dios. Era un gran líder y un hombre de Dios. Y yo quiero decirle algo, que las características de Nehemías lo hacen un tipo de Cristo. Lo hacen un tipo de Cristo. Pero quiero decirle, en su humanidad, Cristo nos abrió el camino para que nosotros también en nuestra humanidad también podamos ser semejantes a Cristo. ¿Aló? Sí, nosotros podemos ser semejantes a Cristo. Y bien decía el Señor Jesús en Juan capítulo 21, decía que cosas aún más grandes haríamos nosotros. Entonces hay por lo menos 7 cosas interesantes en la vida de Nehemías que me llaman la atención. Por ejemplo, yo me preguntaba, yo me hacía la pregunta, ¿por qué razón el Señor se fijó tanto en Nehemías? Habiendo tanta gente capacitada en el mundo, habiendo tanta gente con sabiduría, con conocimiento, y resulta que usted puede tener mucha gente conocedora alrededor suyo, pero quizás Dios se fija en usted. ¿Sí o no? Dios se fija en usted, y es así. Y entonces yo me di cuenta que Nehemías tenía 7 cosas que me llaman la atención. Primero, Nehemías era un hombre de oración. Eso fue lo primero que me llama la atención. Lo primero que vemos en Nehemías es que apenas supo de un problema, él no fue quejarse, el primero fue a la oración. Y no fue una oración de 30 segundos, sino fue una oración de 4 meses. ¿Sí me entiende? 4 meses, porque en el tiempo en que él supo la noticia, más o menos era el mes de diciembre, y dice que duró orando hasta más o menos el mes de abril. O sea, 4 meses duró orando. O sea, no fue cualquier cosa. Hasta que él recibió respuesta de parte de Dios, él duró orando. Entonces, la primera cosa es que el hombre era un hombre de oración y un hombre de ayuno. Dígame conmigo, oración y ayuno. ¿Y cómo se llama este año en la iglesia? ¿Cómo es el lema de la iglesia? Clamor y adoración para ver su gloria. Ahora, permítame decirles que se lo voy a repetir cuantas veces sea necesario hasta que se le vuelva parte de su vida. De pronto ya en diciembre ya estamos diciendo, ¿cómo se llama el lema de este año? Usted de pronto dirá, clamor y adoración para su gloria. Pues es que la idea es que antes de diciembre llevamos la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces la primera razón que vemos en Nehemías es que es un hombre de oración y de ayuno. Segunda cosa que encuentro interesante en la vida de Nehemías es que Nehemías tenía cualidades de líder. ¿Sí me entiende? Tenía cualidades de liderazgo. Y es algo interesante porque no todo el mundo es líder. Un líder yo lo reconozco porque es una persona que hace que otras personas hagan lo que no quieren hacer y lo hagan con alegría. ¿Sí o no? Ese es un líder, ¿cierto? Yo por lo menos algo que me llama la atención, mi esposa tiene un liderazgo impresionante. Ella le hace hacer cosas que uno no quiere hacer y uno las hace con gusto. ¿Sí? La primera cosa que me hizo comer fue unos langostinos y unos animales así todos raros con antenas y todo encima de un arroz, y yo no quería comer esa cosa, pero como ella me lo dijo, yo me los comí con gusto. Entonces, cualidades de liderazgo, ¿cierto? Liderazgo. Entonces, Nehemías tiene esas cualidades de liderazgo. La tercera cosa que tiene Nehemías que llamativo es que Nehemías tenía una poderosa elocuencia. O sea, el hombre le decía, Señor, yo quiero que tú me des una palabra. Vea, yo tengo que hablar con cierta persona, pero yo quiero que Dios me des esa palabra hoy. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú que hables a través de mí. Eso se llama elocuencia. Entonces, fíjese, algo interesante. La cuarta cosa que vemos en Nehemías es que Nehemías tenía unas cualidades también o capacidades organizativas. Porque si usted lee todo el libro de Nehemías, vamos a encontrar que Nehemías no solo oró porque Dios le diera respuesta o gracia delante del rey, sino que también Dios le dio la estrategia para organizarla a la gente para reconstruir el muro.
Y eso se necesita ser uno organizado. Usted necesita dónde empieza, se necesita el cómo sigue y cómo termina. Mucha gente empieza pero no sabe seguir. Y entonces hay muchos propósitos y hay muchos planes que quedan frustrados porque las personas no saben empezar pero no saben continuar y mucho menos saben terminar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces vamos a ver que Nehemías tenía unas cualidades o unas capacidades organizativas. En quinto lugar, amados hermanos, Nehemías tenía confianza en el propósito de Dios. Diga conmigo, confianza en el propósito de Dios. Ahora, fíjense algo interesante. Usted puede tener las 4 primeras. De hecho, hay mucha gente que tiene las 4 primeras. Pero si usted no tiene la quinta, usted no tiene la gracia de Dios. Porque usted no va a trabajar para usted mismo, usted va a trabajar es para el reino de Dios. Recuerde lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. O sea, confianza en el propósito de Dios, ¿qué significa? Que usted no viene y yo tampoco vengo a pedirle a Dios para que me bendiga mis planes. No, usted no viene para que Dios le bendiga sus planes, ni yo vengo para que Dios me bendiga mis planes. Usted y yo venimos para estar involucrados en los planes de Dios. Ese es el propósito. La siguiente cosa interesante que encuentro en la vida de Nehemías es que Nehemías era ágil para responder ante los problemas. Ese hombre era rapidísimo, de mente rápida. Venía un problema y inmediatamente ya tenía la solución. Y eso solamente lo da los primeros pasos. Lo da la oración y el ayuno y lo da la confianza en el propósito con Dios. Entonces, ¿cuántos saben que Dios le puede dar a usted esa agilidad para responder ante un problema? Y una agilidad tremenda, ¿cierto? Y la última cosa que encuentro en Nehemías, mis amados hermanos, es que Nehemías tenía un espíritu de sacrificio. ¿Qué tenía Nehemías? Espíritu de sacrificio. Porque fíjense que una frase que se repite mucho en el libro de Nehemías es: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Siempre él terminaba la oración así: Señor, acuérdate de mí para bien. O sea que él está pidiendo a un espíritu de sacrificio. Fíjense que hay muchas cosas que no se logran es porque nos falta sacrificio. No queremos dar la milla extra. No queremos todo gratis, ¿cierto? Queremos vivir sabroso gratismente, ¿cierto? Entonces no, si para vivir sabroso se necesita ser esforzado. Se necesita ser esforzado. Entonces fíjense que en las escrituras hebreas, algo que me llama la atención es que las escrituras hebreas, la Biblia, digamos la Biblia hebrea es muy parecida a la Biblia cristiana, pero en la Biblia cristiana el libro de Nehemías se separa del libro de Esdras. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías es un solo libro. Lo curioso de todo es que la unidad lo hace, mi amado hermano, es que la historia empieza con Esdras, pero termina con Nehemías. Entonces, si yo quiero saber cómo empezó la historia, tengo que leer también el libro de Esdras, ¿cierto? Porque el libro de Esdras es la continuación, el inicio de la historia de Nehemías. Entonces, otra cosa que llama la atención de Nehemías es que Nehemías significa el Señor me conforta. ¿Qué significa Nehemías? El Señor me conforta. Yo creo que mamá y papá de Nehemías le pusieron ese nombre y tal vez no sabían, pero Dios sí sabía que Dios iba a utilizar a Nehemías para confortar al pueblo. Qué impresionante, ¿cierto? Y se necesita de mucha disposición para hacerlo. En 2 ocasiones Nehemías sirvió como gobernador de Judea. Digamos, él era copero del rey, era un cargo bastante importante, era como un consejero, era como un hombre de confianza para el rey. Era el que probaba los alimentos antes de que el rey los consumiera, de si por si acaso algún alimento salía envenenado, pues entonces el copero era el primero que lo iba a saber, ¿cierto? Entonces, ese era un periodo, pero fíjense qué gracia tan tremenda la que halló Nehemías delante del rey. Y digamos que en el periodo histórico que vivió Nehemías, fue un periodo, digamos que marcó más o menos 110 años, un siglo. Más de un siglo, y llama la atención porque ese periodo que empieza con Esdras empezó primero con un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel, en los primeros capítulos de Esdras, fue un hombre llamado por Dios para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Qué vino a reconstruir? El templo. El templo era considerado el lugar donde yacía la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que digo hacer yo para reconstruir una familia? Reconstruya
la imagen de Dios en sus corazones. Entonces Zorobabel volvió. ¿Y sabe cuánto duró esa reconstrucción? Esa reconstrucción duró más o menos 21 años. 21 años donde Zacarías, por ejemplo el profeta Zacarías que está en la Biblia, y Ageo, pues motivan y dan oráculos acerca de que tenía que ser construido el templo más que ninguna otra cosa. Pero 70 años después de Zorobabel viene otro grupo que vuelve, ¿cierto? Y este grupo es liderado por Esdras. Esdras era como un escriba. Esdras era un escriba y él tenía mucho conocimiento acerca de los textos sagrados, ¿cierto? Y lo que hace es que ya habiendo construido el templo, pues Esdras empieza a traer como un avivamiento al corazón de la gente que estaba allí. Entonces primero se restaura el templo, segundo se restaura el mensaje, porque cuando hay avivamiento quiere decir que se trabajó mucho sobre la identidad del pueblo en base a Dios. Y luego, 13 años después de Esdras, viene el otro grupo liderado por Nehemías, quien Nehemías tuvo una misión, era reconstruir los muros alrededor de Jerusalén. ¿Quiénes estaban con Nehemías? Nehemías, en el tiempo de Nehemías hubo otros dos profetas llamados Malaquías, ¿cierto? Malaquías estuvo ahí, ¿cierto? Y yo puedo decirle, mi amado hermano, que juntos trabajaron para reconstruir y erradicar muchas cosas que el pueblo tenía, que estaban haciendo que fuera esclavo. Entonces vamos a ver que primero los babilonios llegaron y se llevaron a todos los israelitas y dejaron un remanente allá. A los remanentes que quedaron allá era gente que no tenía capacidades de hacer guerra ni nada, eran considerados poco peligro. Y entonces, pero sin embargo el diablo trabajó mucho sobre esta gente a tal punto que se sentían como miserables, se sentían como pordioseros, se sentían, mi amado hermano, como no sé, como mendigos. Y había gente que entraba y salía y robaba y hacía de las suyas, y de tal manera que esta gente perdió identidad. Era una mentalidad de esclavitud. Entonces fíjense cómo fue el proceso. Llega primero un hombre que edifica el templo, segundo llega un hombre que aviva el corazón de la gente alrededor de las escrituras, y en tercer lugar llega este hombre que edifica los muros. Entonces qué tremendo, porque Nehemías, cuando leemos el libro de Nehemías, una de las cosas que interesante está allí es que el libro se refiere a un aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe con Dios. Dicho de otra forma, Nehemías viene a ser como el Santiago del Antiguo Testamento, porque vamos a encontrar que Esdras habló mucho acerca del avivamiento de la fe, ¿cierto? Y Nehemías dijo, bueno, vamos a ponerle paticas a la fe, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿verdad? Entonces por eso él estaba retando a la gente que se había quedado allá, a la gente que tenía una mentalidad de pobreza, a la gente que tenía una mentalidad de esclavitud, a la gente que, digamos, que no tenía propósito, que no tenía esperanza. Los retó a mostrar su fe. Le dijo, bueno muchachos, ustedes sí, ¿quién dijo que ustedes eran cualquier cosa del mundo? Ustedes no son nada de eso. El diablo quiere mostrarles a ustedes esa idea, pero yo quiero decirles algo. La escritura, Esdras, sacerdote Esdras, vino y dijo una cosa, y entonces empieza a decir, bueno, esto lo vamos a poner en práctica, de tal manera que eso tenían que demostrarlo en su comportamiento diario. Es interesante ver eso. Entonces vamos a mirar, mi amado hermano, que efectivamente el libro se divide en tres secciones muy definidas. Número 1, si usted lee el capítulo 1 al 7, vamos a encontrar que el propósito de Esdras fue edificar las murallas. Pero él no las edificó solo. Porque hay mucha gente que quiere trabajar en las cosas del Señor, pero quiere hacerla solo sin la compañía de otros, y ese es el problema. Si Dios te llamó a servir en la iglesia es para que compartas con otros. Porque cuando tú quieres hacer las cosas solo, eso es un peligro terrible, porque quisiera decir eso, que tú quieres llevarte la gloria solo. Entonces fíjense que los creyentes que trabajaron allá en ese tiempo, tuvieron que trabajar bajo la dirección de Nehemías y tuvieron que sobreponerse al desánimo. Por ejemplo, si tú lees el capítulo 4, versículo 6, habla de que ellos estaban muy desanimados, querían botar la toalla. Ellos tuvieron que afrontar burlas. Por ejemplo, los enemigos de Israel, ellos hacían todo el deber para mantenerlos allí subyugados, allí esclavizados, entonces se burlaban de ellos, ¿cierto? Si tú lees allá Nehemías 2:20 y dice allá, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Habían enemigos que querían impedir que se reedificaran los muros. Entonces así es el diablo.
El diablo no quiere que tú edifiques muros alrededor de tu familia. El diablo quiere tener acceso libre a tus hijos. El diablo quiere tener acceso libre a tu mente. El diablo quiere tener acceso libre a tus finanzas. El diablo quiere tener acceso libre a todas las partes de tu familia. Pero eres tú, el Nehemías, que tú tienes que edificar el muro sobre tu familia. Entonces ellos tuvieron que soportar el desánimo, ellos tuvieron que soportar las burlas, ellos tuvieron que soportar conspiraciones. Si tú vas allá al capítulo 3, versículo 9, vas a darte cuenta, dice que junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región. Todo momento estamos viendo un ataque, y hubo amenazas. Cuando el diablo no pudo hacer que, digamos, cambiar su opinión a través del desánimo, a través de las burlas, a través de las conspiraciones, entonces vinieron las amenazas y las agresiones físicas. Así que vamos a leer que sí, efectivamente, hubo unos enemigos que pelearon allá. Ahora, ¿cuántos creen que el Señor le dio victoria a Nehemías? Él le dio victoria a Nehemías. Y es así que después de que él edificó los muros en 52 días, imagínense, 52 días, necesitamos Nehemías en Bogotá, Señor, que terminen las obras que están empezando y no las terminan, Dios mío, para que se acaben los trancones. Si alguno de ustedes va a ser gestor en un emprendimiento de alguna empresa de construcción de ingenieros, póngale Nehemías y lo verá que todo el mundo lo va a contratar, porque saben que en 52 días usted acaba. Gloria a Dios. Entonces Nehemías, en segundo término, después de que hace reconstruir los muros, entonces ya el pueblo empieza a levantar su ánimo. El pueblo empieza a tener identidad, pero hay algo que toca hacer, muchachos. Ustedes ya acá ya estamos seguros, pero ahora tenemos unos enemigos internos que habitan dentro de nosotros. Ahora, usted sabe que el diablo ataca de afuera hacia adentro, ¿no? Pero cuando usted sabe que el ataque de afuera lo fortalece, entonces el diablo empieza a atacar de adentro hacia afuera. Entonces pone enemigos internos. Así que, mis amados hermanos, el momento preciso cuando Nehemías, ¿cierto?, es dotado por medio del Espíritu Santo para tener un corazón recto y una clara visión, ¿cierto?, para hacer limpieza dentro de los muros de Jerusalén. Y así que expulsa a mucha gente. Los confronta porque muchos de ellos estaban casados con mujeres paganas y estaban adoptando costumbres paganas. Entonces dice, si Dios nos salvó a ustedes, tenemos que hacer cambios radicales en nosotros. Y lo tercero es los últimos 2 capítulos de Nehemías, el 11 al 13, simplemente habla de cómo llevar una vida de obediencia. Así que Nehemías y Esdras hacen una alianza, y de tal manera que hacen que el pueblo de Israel viva su identidad en Cristo, en Dios. Esto tiene unas aplicaciones personales interesantes, amados hermanos. Lo primero que yo veo en cuanto a la historia de Nehemías es que encuentro 4 principios. Lo primero que encuentro es que todos nosotros hemos sido llamados a ser obedientes a la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted se quite de la cabeza una de las cosas que se dan mucho en este tiempo, es que creemos que Dios está para favorecer nuestros deseos. Y usted no está aquí para que Dios lo favorezca sus deseos. Usted está acá para involucrarse en los deseos de Dios. Esa es la gran diferencia. Lamentablemente vemos desde el siglo XX hasta este tiempo, vamos a ver que hay una teología que habla mucho del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Antropo significa hombre y centrismo en el hombre. Entonces vamos a mirar que hay muchas predicaciones que aun cuando son motivantes, porque sí, a mí me gustan las predicaciones, me motivan, hablan mucho de que Dios va a suplir las necesidades y los caprichos del ser humano. Entonces Dios te va a dar esa casa por allá en Palm Beach, te va a dar esa casa, esa piscina. Pide, pacta con Dios y Dios te va a dar. Y eso es un mensaje antropocéntrico. Porque cuando tú miras esos mensajes antropocéntricos, ninguno tiene que ver con el plan de Dios de salvación de la humanidad. ¿En qué va a salvar a la humanidad que tú tengas una casa por allá, no sé, en un lugar muy estrato 6? ¿En qué va a beneficiar a la humanidad que tú compres una Toyota Hilux? Bueno, ¿cuál Toyota te gusta a ti? Esa, gloria a Dios. La Fortuner, ¿cierto?
una Toyota Fortuner, ¿sí? Eso pues te beneficia a ti, Dios te va a satisfacer esas cosas, pero te vuelvo y repito, son añadiduras. Pero Dios, para que te dé la añadidura, tú tienes que centrarte en la salvación de la humanidad. Pues empieza con tu casa, amado hermano. Empieza con tu casa. ¿Y cómo es que empezamos? Clamando. Empezamos clamando y adorando. Entonces, obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la manera, primera cosa, aplicación personal. Pero la segunda aplicación que encuentro en la vida de Nehemías, mi amado hermano, es que Nehemías, vuelvo y repito, no hizo el trabajo solo. Él no es un cuzumbo solo, él no es un llanero solitario a la hora de servirle al Señor. Si Dios le está diciendo, hay que ir a la iglesia, es porque usted tiene que compartir con gente que quizás por el momento le caiga gorda. ¿Sí o no? Pero ¿cómo le va a caer gordo a un cristiano a usted? ¿Cómo así? Eso no me parece lógico, hermano querido. Ay, es que a mí no me gusta, es que habla hasta por los codos y a medio de la cabeza. Pues hermano, lo que Dios le está indicando a usted es que usted tiene que aprender a escuchar más. ¿Sí o no? Ay, es que yo no soporto al hermanito ese, yo no soporto a la hermanita esa. Mi amado hermano, usted está aquí en la iglesia porque la iglesia es el lugar, primero, donde la gente se reúne a adorar comunitariamente, y segundo, donde la gente sirve y donde Dios le pule su carácter. Y si usted no quiere ser pulido por Dios, entonces usted se va a ver en muchos problemas, porque el diablo va a usar eso como una alternativa para oprimirlo a usted. Entonces se requiere cooperación. Nehemías sabía que tenía que contar con gente que quizás no iba a funcionar como él deseaba, pero que tenía que confiar en Dios. Entonces la voluntad de Dios, mi amado hermano, es que usted trabaje en equipo. Gracias por ese entusiasmo. Buenos días, soy el pastor José Jiménez y estoy aquí para predicarles un poquito. Sí, es que tenemos que trabajar en equipo, hermano. La tercera cosa que encuentro acá es que la confianza es el fruto de una oración ferviente. Es decir, cuando usted quiere tener confianza en Dios, desarrolle más oración. Desarrolle más oración ferviente, más proclamación de la palabra de Dios. Yo hago una pregunta en esta mañana: ¿cuál es el lenguaje cotidiano suyo? Y yo te voy a decir una cosa: dependiendo de lo que usted hable en el día, eso es usted. Yo encuentro muchos cristianos, lamentablemente, que solamente hablan cosas malas. Dicen, no, me duele la chocosuela, ay, me dolió, ¿qué le pasó? Me dolió acá, me dio, y entonces claro, le dio, como tanto lo repite, pues le está dando. Usted ya inmediatamente siente el síntoma y dice, Señor, soy sano en el nombre de Cristo, por tu llaga soy sano. Yo repito la palabra, yo soy lo que la Escritura dice que soy, yo tengo lo que la Escritura dice que tengo y puedo hacer lo que la Escritura dice que puedo hacer. Yo sé que vienen tiempos donde el diablo nos va a tentar a que hay, digamos, cosas de las cuales él va a usar para tener un derecho legal sobre nosotros y nuestras familias, pero usted no lo va a decir, usted va a declarar la palabra del Señor. Y entonces, por eso le digo, Nehemías tuvo confianza, porque imagínese usted que en el capítulo 1 él estaba orando durante 4 meses, mi amado hermano, desde que supo la noticia hasta que se presentó delante del rey. ¿Y usted sabe qué equivalía a eso? Un copero, mi amado hermano, no podía estar con cara larga frente al rey, porque si eso es dañarle el rato al rey, de tal manera que el rey podía decir, hágame un favor, me le corta la cabeza a este cara larga, ¿me entiende? No podía tener derecho a tener ni siquiera un cólico ni nada, un problema estomacal ni nada. Y este hombre llevaba 4 meses triste, orando al Señor por la situación que estaba pasando su pueblo allá en Jerusalén. Y entonces, pero él tenía tanta confianza que Dios iba a darle gracia delante del rey. Y si usted observa, vea el capítulo 1, versículo 11, cómo termina la oración. Dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque él no está orando solo. Él puso un equipo de oración al favor de él. Había gente que estaba orando por él. Y dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál era el varón, mi amado hermano? ¿Cuál era el varón? Era el rey, era Artajerjes, porque yo servía de copero al rey. O sea que Nehemías
Estaba corriendo peligro su vida. Pero ¿cómo así, pastor? Pues claro, porque si yo te tengo aquí a mi lado, no es para que me entristezcas, me dañes mi rato, decían los reyes. Y entonces lo podía sacar de una vez, no lo echaba, lo cortaba la cabeza, mi amado hermano. Pues mi amado hermano, esa era una situación bastante crítica, era una situación bastante incómoda. Pues este hombre no estaba cualquier cosa y él toma para sí este problema. Y como yo les decía la semana pasada, él simplemente puede haber dicho a Nani: ay, lo siento mucho, mi hijo, parcero, vamos a estar orando por usted. Vamos a estar clamando, vamos a reunir un grupo de oración y vamos a estar orando por usted. Pero él no lo hizo, él se apropió de esa necesidad. Él empezó a clamar y a orar, él sintió dolor por su pueblo, él se involucró. Y sabe una cosa, una cuarta cosa que yo veo acá en la vida de Nehemías es que hubo valentía en él. Y valentía no es ausencia de temor. Diga conmigo, valentía no es ausencia de temor. No, es dominar el temor, sabiendo que si yo tengo miedo, aún teniendo miedo, lo hago porque sé que Dios está al control, mi amado hermano. Y él supo todo momento que Dios estaba al control. ¿Sabe una cosa? La valentía debe manifestarse con tenacidad. La Biblia lo menciona con una palabra griega que se llama, se me olvidó, es una palabra, ahora me acordaré, espérense, ahí viene. Se me olvidó. Parresía. Parresía significa de nuevo valentía. Parresía no está negando el miedo en nuestra vida. Porque es que hay gente que dice: es que usted es valiente. Y entonces, como es valiente, ¿no usted cree que no? Usted le viene un Transmilenio y yo me orino, ¿cierto? Imagínese cruzando la calle y se le viene un bus de esos gigantes y ya está a 20 metros de usted. Y yo, hermano, yo me desmayo, ¿cierto? Esa sintió, pero valentía significa que yo, a pesar de mi miedo, lo hago, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos cohibido de hacer emprendimientos porque nos da miedo al fracaso? ¿Cuántas veces nos da miedo? Y he visto gente que dejó pasar una oportunidad con la persona correcta en su vida porque le dio miedo declarársele. Y es que me da pena. Sí le digo, y ella, muchacha, está ahí: ¿qué me vas a decir? No, que si vamos, que si me prestas tus apuntes. Y la otra estaba esperando que le declarara el amor. Y dice: este baboso, ¿cierto? Nunca lo dijo, ¿cierto? Nos falta valentía. Entonces tenemos que saber que tenemos que tener tenacidad. Ahora, valentía, ¿sabe qué significa también? Que usted hace las cosas enfocado en lo que Dios lo llamó a hacer ahora mismo y evitando todo distractivo para realizar la voluntad de Dios. Yo cuando veo un perro, yo no sé, yo a veces me pongo a mirar los perros, van todos derechitos, todos rápidos, van como afanados, ¿cierto? Y van caminando cuando de repente ¡pum!, cambian de dirección y empiezan a oler un árbol o empiezan a oler un poste y ya se les olvidó dónde iban. Así hay mucho cristiano, que el cristiano perro es el que pareciera que va en una dirección definida, pero que llega a un poste y lo distrae. Y entonces se olvidó dónde iba, cuál era su propósito, cuál era su fin. Y entonces hemos visto muchas cosas, que cuando usted empieza algo, usted tiene que terminarlo. Algo que yo veo mucho es que mucha gente empieza, se inscriben en cursos, se inscriben en la universidad, se inscriben en esta capacitación, empiezan a leer la Biblia en un año y llega cierto momento y ya no vuelven a hacerlo. Muchos empiezan, 100 empiezan estudiando y se gradúan 8. Así le pasó a mi hija, por ejemplo, no sé, creo que mi hija empezó, no sé cuántos eran en tu universidad, en tu facultad, y eran bastantes, eran como 80, no sé, si eran más o menos así, y terminaron 8. Imagínense. ¿Y quiénes eran esos 8? Esos 8 son Nehemías. Hay mucha gente que se conforma con dejar pasar por oportunidades. Entonces, Dios quiere que tú crezcas en piedad. Dios quiere que andemos por el camino de Dios. No son en el camino del Señor. Cuando usted hable con otra persona, le diga: estoy en los caminos de Dios. No, usted no está en los caminos, usted está en el camino de Dios, porque solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino. Y ese camino, como lo hizo Nehemías, quiere decir
que Dios va a obrar en tu vida siempre y cuando tus prioridades sean las de Dios. Dios va a obrar en tu vida. Entonces, reconociendo que a veces las cosas, las prioridades son diferentes a las que yo he trazado. A mí me gusta mucho ver a veces con los propósitos de las personas, y a veces me dicen: pastor, yo tengo el propósito este año crecer espiritualmente, mi propósito es aprender más de la Biblia, mi propósito es más a depender de Dios, mi propósito es hacer un emprendimiento que tenga que ver con crecimiento espiritual. O sea, esos son propósitos de Dios y están ahí, porque si tú priorizas a Dios en todo, Dios te prospera. Pero así mismo yo veo gente que dice: no, pastor, mi sueño es que recibo la pensión y me voy a viajar por el mundo. Me voy a conocer San Andrés, me va a conocer Santa Marta, me voy a conocer Melgar, me va a conocer todo el mundo, ¿cierto? ¿Y de qué sirve que te vayas por todo el mundo? Hay gente que lo hace. Ella está viendo un youtuber, es un abuelito, es un señor como de 65 años de edad que tiene una Toyota Hilux. Y allá en Duitama la adaptó y la puso como una casa móvil. Y el hombre se pensionó, el hombre es pensionado de la policía, y el hombre, ¿sabe qué hace? Viaja con su esposa y con su perro, se fue por todo Sudamérica en la camioneta y llegó hasta Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más meridional que hay en América, es la más pegada al Polo Sur. Sí, yo le decía, pues hasta bonito, ¿no? Pero como su propósito es ese, disfrutar la vida. Pero yo me ponía a pensar: ¿y qué pasaría si José Antonio lo hiciera? Y decía: pues eso sería una pérdida de tiempo para mí, porque ese no es mi llamado es predicar el evangelio. Ahora, ¿quiere decir que por eso de pronto Dios me negaría la oportunidad de hacer eso mismo? No, pero yo podría modificar eso y decirle: Señor, si es tu voluntad que yo haga un tour por toda América en una camioneta, pues que sea con propósito. Entonces yo llevaría unos tratados, unas Biblias, y llevaría el evangelio por todos lados, ¿cierto? Y así hago las dos cosas al tiempo. No significa que usted deje de hacer cosas chéveres, no, significa que usted las adapta para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos desean una casa? Casa propia, a ver, no, veo casas propias este año. ¿Cuántos creen que van a tener casa propia el 2023? ¿Sabe cómo le doy el secreto para que yo le dé rápido a la casa? Milagrosamente, a mí me pasó. Dígale: Señor, yo quiero tener una casa de fe ahí. ¿Sí o no? Dígale: Señor, yo quiero que alguien sepa, mi sala sea para que invite gente, para predicarle la palabra. ¿Hay cuántos quieren tener carro propio? ¿Cuántos quieren tener carro propio? Levante la mano. Dígale: Señor, ese carro lo dedico a ti. Gracias por el entusiasmo. Ese carro no es para solamente ir a pasear por allá a La Guajira, por allá a pasear por allá. No, ese carro es para traer a los abuelos que no pueden venir a la iglesia. No, esos hermanos son muy muy emocionados, me llenan de pasión a mí, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si usted quiere ese carro rápido, dígale: Señor, póngalo en la foto allá en ese cuaderno, diga: Señor, esto es para traer a los abuelitos, llevarlos y traerlos. Eso es. Y va a darse cuenta que el Señor le vio esa necesidad y el Señor se lo provee rapidito. Es más, Dios le paga la gasolina. Y de manera milagrosa, si hay necesidad de repararlo, el Señor le provee para repararlo. Así es Dios. O quizás Dios le dé un carro que nunca se vale. Solo le pida gasolina por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Pero esas son las claves. Entonces Nehemías tenía claro. Pregunto: ¿Nehemías estaba viviendo cómodamente? Respuesta: sí. Era copero del rey, consejero. Todo el mundo cuando salía a la calle: don Nehemías, don Nehemías, don Nehemías. Era para todos los don Nehemías, ¿cierto? Vivía cómodo, tenía buena posición social, tenía su televisor de 85 pulgadas, tenía su Roku, tenía su Netflix, todo lo tenía, ¿sí o no? Pero cuando él dijo: Señor, no son mis propósitos sino tus propósitos, decidió sacrificar todo eso. Dijo: Señor, me voy a incomodar y necesito que me des una licencia para ir. Y fíjate cómo fue la gracia de Dios tan tremenda que usted lee allá, que en el capítulo 2, cuando Artajerjes vio la cara triste de este hombre dijo: hasta acá llegó mi cuellito, ¿cierto? Y dice, versículo 2: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? No te veo enfermo. Esto parece como quebranto de corazón. Entonces
¿Qué hizo Nehemías? Temió en gran manera. Pero temer no significa no ser valiente. Él era valiente. Y luego dice el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Bueno, el 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. Fíjense cómo llega este inteligente el hombre para hablar. Señor, yo quiero que usted viva para siempre. Usted es el mejor rey que yo haya conocido. ¿Y cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Note usted que es muy inteligente para hablar. Porque cuando usted le pide sabiduría a Dios, Dios se la da. Porque ¿cuántos saben que Jerusalén era una piedra en el zapato para muchos imperios? Fue piedra en el zapato para los babilonios, fue piedra en el zapato para los asirios, fue piedra en el zapato para los persas, fue piedra en el zapato para los romanos, fue piedra en el zapato para los griegos, es decir, para todos. Pero él no le dice, señor rey, lo que pasa es que Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, esa ciudad siempre nos ha causado problemas. No, él no dijo así. Él le dice, señor rey, le dice así, mi rey, viva para siempre, ¿cómo no estaré triste cuando mi ciudad, cierto, es un sepulcro? La casa de mi padre está desierta y están conmigo. Él no le dice el nombre, dice su ciudad. Y luego sigue, vean ustedes que él no le menciona a Jerusalén por ningún lado. Y le dijo el rey, ¿qué cosa me pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Otra vez oró. Está delante del rey y le dice, Señor, mientras está escuchando al rey, ora en silencio, Señor, ayúdame, ¿qué le digo, Señor? Ya, dame la palabra, Señor, dame la palabra. Y se la da. El versículo 5 dice, y le dijo al rey, sí, si le place al rey, póngale cuidado cómo le dice, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, ¿cierto? Pero todavía no le dice Jerusalén, dice Judá, le dijo región. Le diga, Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y curiosamente al lado del rey había alguien más. ¿Quién estaba al lado del rey? La reina. ¿Sabe por qué había una reina al lado del rey? Porque la reina, las mujeres, gloria a Dios, son benditas, ¿cierto? Ellas tienen como mucho más percepción de las cosas que nosotros los hombres. Entonces si usted tiene una reina, cuídela, ¿cierto? Cuide esa reina. Y entonces esa reina estaba ya para si acaso se le saltaba el taco al rey, cálmate, mamito, o si no, ¿cierto? Cálmate. O les decía en la oreja, mira papá, eso me parece que él está diciendo tal cosa. O sea, él escuchaba también a la reina. Porque la reina, ¿cuántos saben que las mujeres tienen mayor percepción? Eso es. Y entonces estaba al lado de la reina y fíjense ustedes, mis amados hermanos, que luego dice el versículo 6, dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme. Oh, gloria a Dios, agradó al rey enviarme. Después que yo señalé el tiempo, además le dije al rey, ¡ja, ja, ja! Entonces Nehemías supo que la gracia de Dios estaba con él. Eso quiere decir, señor rey, interpreto que no me vas a cortar la cabeza. Pues ahora que hallé gracia delante de ti, me voy a coger toda. Y versículo 6 te dice, además dije al rey, si le place al rey, que se den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que se me franquee el paso hasta que llegue a Judá. O sea, como una visa, para que no lo hagan a parar ahí, ¿cierto? Pero ojo, porque eso va con todo. Versículo 8. Y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. O sea que este hombre pidió la mano y se le fue hasta el codo. Primero pidió una visa y segundo pidió madera, o sea, los recursos. Porque cuando tú oras a Dios, tienes que estar completamente seguro de que Dios también te va a dar los recursos. Y yo te digo una cosa, 2023 es un año de bendición para tu vida. Tienes que decir, Señor, dame los recursos también, dame los recursos. Den un aplauso fuerte al Señor. Fíjense, y el favor de Dios estaba con Nehemías, pero eso no quiere decir por tanto que no tuviera oposición. Si usted lee, finalmente hubo oposición,
porque el versículo dice: pero oyéndolo Sanbalat, Honorita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es el mismo diablo que no quiere que ningún hijo de Dios prospere, pero cuando usted está con Dios, siempre Dios le dará la estrategia. Y eso no quiere decir que usted no luche la batalla, amado hermano. Entonces Nehemías, mis amados hermanos, es un hombre de piedad, pero es un hombre inteligente porque depende del Señor. Y yo quiero decirte que él sacrificó sus prioridades para pensar en las prioridades de Dios. Usted tiene que sacrificar sus prioridades. Piense en las prioridades del Señor. Y yo quiero decirle que Dios va a realizar cosas maravillosas por medio de su palabra. Por tanto, las escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cuál es la directriz para su vida, lea las escrituras, mi hermano, compréndalas, obedézcalas, porque cuando usted las escrituras, usted lee las escrituras, las estudia, las medita, esto va a traer consigo gozo a pesar de que la situación no sea la mejor donde usted está pasando. ¿Me entiende? Usted tiene que enseñarle a sus hijos a depender de Dios, porque Dios quiere que usted triunfe en todo momento. Y si usted se desvía un poquito, entonces Dios va a permitir que usted fracase para que usted sepa a depender de Dios. Entonces fíjense qué tremendo, porque encuentro esto. Lo primero que hace Nehemías es que él hace del bienestar del pueblo de Dios algo que está por encima de su propio bienestar. ¿Sí me entiende? Yo por lo menos, ustedes dirán que nosotros somos repetitivos en decir esto. ¿Y por qué lo decimos? Hubo muchos años en donde nosotros como pastores nunca hablamos del diezmo y la ofrenda, nunca hablamos del diezmo y la ofrenda, y Dios es testigo de eso. Pasaron muchos años, nunca mencionábamos tal cosa. Pero yo he descubierto que en los últimos años una revelación tremenda acerca de la importancia de darse completamente a Dios. Si tú tienes fe en Dios, tienes que darte completamente a Él. Y algo que lo he comprobado personalmente es eso, que cuando tú le das todo al Señor, la prioridad en todas las áreas de tu vida, Dios las prospera. Y nunca, así no tengas trabajo, nunca pasarás hambre. ¿Sabe? Yo trabajé en Postón durante 5 años y ganaba un sueldo que en ese tiempo era como de 2 millones, que estaba hablando de hace 20 años. Como de 2 millones hace 20 años era plata. Eso era plata. No sé, podría como pararlo y no sé, con 2 millones al día de hoy, que sé cómo se le da esa vaina. Pero eso era mucha plata. Y resulta y sucede que nunca la vi a plata. Porque yo no le daba al Señor. Y nos metimos en un proyecto de vivienda, metimos todas las cesantías allá y nos robaron la plata. Nunca nos compramos un par de zapatos. Nunca íbamos a un asadero de pollos porque estamos ahorrando para eso. Y entonces decidí renunciar a ese trabajo y me metí en un trabajo donde me pagaban el mínimo, que eran como 300,000 pesos de aquel tiempo, como 260,000 pesos era. Eso es como bajarse mucho, ¿no? Pero en ese momento aprendimos a darle al Señor. Y ¿sabe una cosa? En ese trabajo fue donde Dios nos prosperó todo. Empezamos a vestirnos bien. Una plancha que tocaba ponerla encima de la estufa, ya la pusimos, ya ahora teníamos una plancha nueva. Y empezamos a experimentar algo grandioso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la iglesia estaba pasando por necesidades y nosotros podíamos hacer algo de acuerdo a nuestras capacidades. Y Dios cambió esa situación adversa en una bendición. Pues en ese momento, mi amado hermano, yo le puedo decir con toda certeza que entonces yo no esperaba comprar carro y Dios me dio un carro. Pues no era el último modelo, pero un carro que nunca te dejó botado por ningún lado. Con el carro viajamos por todo Colombia. Era un 323 HB, modelo 1985, color verde, primavera. Cuando Hugo vendió ese carro, mi hija, que tenía como no sé cuántos años tenía, le dio un llanto por vender el carro, que no quería que vendíamos el carrito porque sea parte de nuestra familia, de nuestra mascota. Pero se lo olvidó pronto cuando compramos el otro carro, porque Dios siempre tiene bendición para ti. Entonces fíjese, cuando tú haces del bienestar del pueblo de Dios algo que está por encima de tu propio bienestar, vas a comprender que debes confesar también los pecados de ese pueblo como si fueran tuyos. Por ejemplo, tu familia, de pronto tu familia no está en orden.
Ora al Señor diciéndole: Señor, yo confieso los pecados de mi familia, de mis hijos, Señor, te pedimos perdón, ayúdame, Señor, toca sus corazones, Señor, para que vuelvan sus vidas hacia ti. Segunda cosa que hace Nehemías que yo veo es que él reservó tiempo para la lectura y el estudio de la Biblia en oración, ¿cierto? Y que yo digo que algo que tenemos que hacer nosotros con nuestro clamor es que usted tiene que reservar tiempo para usted edificarse personalmente, pero también tiempo para edificar su familia. Porque usted puede que se edifique, pero sus hijos, usted está orando y los hijos por allá viendo pornografía. No, pero están en la casa, no están callejeando. No, ¿quién le dijo a usted? El internet es como si estuvieran en la calle y peor aún. Usted tiene que sacar tiempo para que lean las escrituras familiarmente, ¿cierto? Porque la Biblia es una fuente de sabiduría y de consuelo. Y por último, mi amado hermano, cultive y promueva el gozo delante de su familia, delante de la gente que lo vea. Cuando lo vean en la calle no sea cara de limón. A veces yo encuentro unos hermanos cristianos que parecen unos limones, Dios mío, Dios, hasta a pesar me da. Y uno les dice un chiste y lo miran, no, feo. Sí, lo miran feo a uno, no, que sea usted lleno de gozo, que usted sea atrayente. Pero si usted se lo ven en la calle y lo ven amargado y sabe que usted viene a esta iglesia, pues nadie va a querer venir a esta iglesia porque van a decir, todos en esta iglesia son como usted. ¿Ven? Que lo vean con alegría, que lo vean con gozo, ¿cierto? Porque el gozo es una fuerza espiritual. Pero por último, aprenda a celebrar con regularidad los éxitos y avances espirituales que Dios le va a dar a usted, pero también que le da a sus hermanos. ¿Sí? ¿Usted se alegra porque un hermano compre carro último modelo o no? Usted dice, desgraciado, ¿de dónde sacaría plata? Eso lo compró con una deuda bien tenaz ahí. Va, lo veré ahí. Vale, que eso le paga el carro. Pues si usted hace eso, no va a tener carro, papito. O sea, bruto. Usted nunca va a obtener lo que usted critica. Si usted se goza con aquel que tuvo un éxito, un logro, usted también lo va a tener y lo va a tener mejor. Si usted ve que un hermano de la iglesia compró una casa, alégrese, gloria a Dios, nos alegra que él compró acá. Si compró unas botas de esas por allá, no sé, esas botas vaqueras, no sé qué, te quedan hermosas, no que diga, yo quería comprarme esas preciso y no las compré el día que pasé hoy. No, gócese. Vio la chaqueta allá en Arturo Calle y dice, no, yo esa chaqueta, y te llegaron los dos acá con la misma chaqueta. No, gócese, hermano. Los logros de otro son sus logros porque somos la misma familia, la familia de Cristo. Gócese. Entonces, usted va a notar que Nehemías era un hombre que era líder, que era un hombre que planeaba, pero sobre todo un hombre de clamor. Y yo le voy a decir una cosa, yo veo que hay más de 100 Nehemías aquí. Aquí hay más de 100 Nehemías, pero los Nehemías piensan en otros, no piensan en sí mismos. Entonces, si usted piensa en otros, Dios le va a suplir primero su necesidad. Y clamar es clamar por otros, clamar es clamar por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro vecino, el que decimos que tenemos tanto, ¿cierto? Ese es el que vamos a clamar y vamos a pedirle al Señor que obre milagros. Cierre sus ojos. Amado Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor. Dígale gracias porque yo quiero ser como Nehemías.